La superstición más peligrosa de Larken Rose. Narración Paola Mansi. Producción El Blog del Tuco. Parte 2. Las pruebas de la autoridad. Autoridad igual a violencia inmoral. Casi todos estamos de acuerdo en que a veces la fuerza física está justificada, y otras no. Aunque se abre un debate con muchos matices, generalmente se acepta que la fuerza agresiva, el uso de la violencia contra otra persona, es injusta e inmoral. Esto incluiría robos, asaltos y asesinatos, así como formas más indirectas de agresión como vandalismo y fraude. Por otro lado, el uso de la fuerza en defensa de los inocentes es ampliamente aceptado como justificado y moral, incluso noble. La legitimidad del uso de la fuerza está determinada por la situación en que se usa, y no por quien la está usando. Para simplificar, los tipos de fuerza que uno tiene derecho a usar se podría denominar fuerza buena, y cualquier acto de fuerza que las personas normales no tienen el derecho de usar se denominaría fuerza mala. El lector puede aplicar sus propios adjetivos, y esta lógica funcionará igualmente. Sin embargo, sabemos que los agentes de autoridad tienen el derecho de usar la fuerza no solo en las situaciones en las que alguien podría ejercer ese derecho, sino también en otras situaciones. Es lógico pensar que si tienen el derecho de usar un medio inherentemente justificado como la fuerza buena y resulta que la ley autoriza a los agentes del gobierno a usar la fuerza en otras situaciones, aunque no entrañen peligro para nadie, entonces la ley resulta ser una forma de legitimar la fuerza malvada. En resumen, autoridad es tener permiso para cometer actos malvados, es decir, para hacer cosas que serían reconocidas como inmorales e injustificables si alguien que no estuviera en el gobierno las hiciera. Obviamente, ni el votante entusiasta que muestra con orgullo un cartel de campaña en su portal, ni el ciudadano bien intencionado que trabaja en una oficina entienden este hecho. Si lo hicieran, entenderían que la democracia no es más que violencia inmoral aprobada por la mayoría, y que no puede afectar a la sociedad ni ser una herramienta para la libertad o la justicia. A pesar del mito que afirma que el voto de una persona es su voz y que el derecho al voto es lo que hace libres a las personas, la verdad es que toda democracia es solo la legitimación de agresión y violencia injustificada. La lógica de esto es tan simple y obvia que se necesita una enorme cantidad de propaganda para adoctrinar a la gente a no verla. Si todo el mundo tiene el derecho de usar una fuerza intrínsecamente justa, pero los agentes del gobierno pueden usar la fuerza también en otras situaciones que no entrañan peligro para nadie, podemos deducir que lo que el gobierno inserta en la sociedad es violencia inmoral. El problema es que a las personas se les enseña que cuando la violencia se efectúa por la autoridad, se convierte en legal y así, cambia totalmente el concepto de violencia inmoral a justa aplicación de la ley. La premisa fundamental sobre la que descansa todo gobierno es la idea de que el acto que sería moralmente incorrecto para una persona normal, se convierte en moralmente correcto cuando lo hacen los agentes de autoridad, lo que implica que los estándares de conducta moral que se aplican a los seres humanos no se aplican a los agentes del gobierno. Una vez más se insinúa que esa cosa llamada gobierno es sobrehumana. La fuerza intrínsecamente justa, que la mayoría de la gente generalmente acepta está limitada a la fuerza defensiva, no requiere ninguna ley o autoridad especial para que sea válida. Para lo único que se necesita la ley y el gobierno es para intentar legitimar la fuerza inmoral. Y eso es exactamente lo que gobierno añade, de hecho, es lo único que añade a la sociedad, más violencia inherentemente injusta. Nadie que entienda esta verdad tan simple, podría decir que el gobierno es esencial para la civilización humana. La noción de que la ley hecha por el hombre puede negar las reglas usuales del comportamiento civilizado tiene algunas ramificaciones bastante aterradoras. Si el gobierno no está limitado por la moral humana básica, que implica el concepto mismo de autoridad, ¿con qué estándares o principios se limitaría la acción del gobierno? Si tener un 30% imposición fiscal es válido, ¿por qué no iba a ser legal un 100% de impuestos? Y si el robo a través de impuestos es legal, ¿acaso no podría ocurrir que la tortura y el asesinato fueran legalizados, y así ser legítimos y justos? Si hay alguna necesidad colectiva que requiera crear una institución con una exención de moralidad, ¿habría límites en lo que puede llegar a realizar dicha institución?
si se extermina a toda una raza, se proscribe una religión o se esclaviza por la fuerza a millones de personas y se considera necesario para el bien común, ¿con qué estándares morales se puede uno quejar una vez que ha aceptado la premisa de autoridad? Toda creencia en el gobierno se basa en la idea de que el bien común justifica el inicio legal de violencia contra inocentes en un grado u otro. Y una vez que esa premisa ha sido aceptada, no existe un estándar moral objetivo para limitar el comportamiento del gobierno. La historia muestra esto muy claramente. Casi todos aceptan el mito de que los seres humanos no son lo suficientemente honestos ni íntegros, ni sabios para existir en paz sin un gobierno que los mantenga a raya. Incluso muchos de los que están de acuerdo en que no debería haber gobernantes en una sociedad ideal, a menudo opinan que los seres humanos no están listos para una sociedad así. Tales sentimientos se basan en un malentendido fundamental de lo que es la autoridad y lo que agrega a la sociedad. La idea de gobierno como un mal necesario, como lo describió Patrick Henry, implica que la existencia del gobierno impone restricciones a la naturaleza agresiva y violenta de los seres humanos, cuando en realidad hace exactamente lo contrario. La creencia en la autoridad legaliza la agresión. Independientemente de lo necios o sabios que sean los seres humanos, o lo maliciosos o virtuosos que puedan llegar a ser, decir que los seres humanos no están listos para una sociedad sin Estado, o sea, que no se puede confiar en que vivan sin tener una autoridad ante la que arrodillarse, es como decir que una civilización pacífica puede existir solo si hay una enorme y poderosa maquinaria que introduzca una enorme cantidad de violencia inmoral en la sociedad. Por supuesto, los estatistas no reconocen la violencia como inmoral, porque para ellos no son simples mortales los que cometen la violencia, sino los representantes de esa deidad conocida como gobierno, y las deidades tienen el derecho de hacer cosas que los mortales no pueden. Cuando se describe en términos literales esta creencia casi universalmente sostenida, que es necesario introducir la violencia inmoral en la sociedad para evitar que la gente cometa violencia inmoral, se refleja el mito patentemente absurdo del que hablamos y que todos los que creen en el mito del gobierno tienen que creer exactamente esto. Y no lo creen como resultado del pensamiento racional y de la lógica, lo aceptan como un acto de fe, porque es parte de la doctrina incuestionable de la Iglesia del gobierno. ¿Quién les dio el derecho a gobernar? Hay varias maneras de demostrar que la mitología que se enseña al público sobre el gobierno es contradictoria e irracional. Una de las formas más sencillas es formular la pregunta, ¿cómo adquiere alguien el derecho a gobernar a otro? Las viejas supersticiones afirmaban que ciertas personas fueron designadas específicamente por un dios, o un grupo de dioses, para gobernar sobre los demás. Varias leyendas hablan de sucesos sobrenaturales, la dama del lago, la espada en la piedra, etc., que determinaron quién tendría el poder para gobernar sobre los demás. Afortunadamente, la humanidad, en su mayor parte, ha superado esas infantiles supersticiones. Desafortunadamente, han sido reemplazadas por nuevas supersticiones que son, si cabe, menos racionales. Al menos los viejos mitos atribuyen a un misterioso poder superior la tarea de designar a ciertos individuos como gobernantes sobre otros, algo que una deidad podría hacer al menos teóricamente. Sin embargo, las nuevas justificaciones para otorgar autoridad pretenden lograr la misma hazaña asombrosa, pero sin asistencia sobrenatural. En resumen, a pesar de todos los complejos rituales y las complejas racionalizaciones, toda creencia moderna en el gobierno descansa en la noción de que unos simples mortales pueden, a través de ciertos procedimientos políticos, otorgar a algunas personas varios derechos que ninguna de esas personas poseía al comenzar. La locura que reside en tal noción debería ser obvia. No existe ningún rito o documento a través del cual un grupo de personas pueda delegar en otra persona un derecho que nadie en el grupo posee, y esa verdad evidente por sí misma, debería desbaratar cualquier posibilidad de gobierno legítimo. La persona promedio cree que el gobierno tiene el derecho de hacer muchas cosas que el individuo promedio no tiene derecho de hacer por sí mismo. La pregunta obvia entonces es, ¿cómo y de quién obtuvieron esos derechos los que están en el gobierno? Por ejemplo, ¿cómo adquieren los que están en el gobierno el derecho de tomar por la fuerza la propiedad de aquellos que la han ganado con su esfuerzo, da igual si lo llamas robo o impuestos? Ningún votante tiene ese derecho. Entonces, ¿cómo es posible que los votantes hayan dado semejante derecho a los políticos? Todo el estatismo moderno se basa completamente en la suposición de que las personas pueden delegar derechos que no tienen.
Incluso la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el derecho a gravar con impuestos y regular todas las actividades económicas y sociales, aunque los propios autores de la Constitución no tenían ese derecho, y por lo tanto no podrían haber otorgado este privilegio a nadie más. Como cada persona tiene el derecho de gobernarse a sí misma, por más esquizofrénica que pueda parecer esta idea, podría, al menos en teoría, autorizar a otra persona a gobernarse a sí misma. Pero un derecho que no posee, y por lo tanto no puede delegar en nadie más, es el derecho a gobernar a otra persona. Y si la autoridad gobernara solamente sobre aquellos individuos que hubieran delegado voluntariamente su derecho a gobernarse a sí mismos, ya no sería un gobierno. Además, la cantidad de personas involucradas en el tema no afecta a la lógica de esta locura. Afirmar que una mayoría puede otorgarle a alguien un derecho, que ninguno de los individuos que componen esa mayoría posee por sí mismo, es tan irracional como afirmar que 3 personas, ninguna de las cuales tiene un coche ni dinero para comprarlo, pueden entregarle un coche a otra persona. Para decirlo en términos simples, no puedes darle a alguien algo que no tienes. Y esta simple verdad, por sí misma, descarta toda idea de gobierno, porque si los que están en el gobierno solo pueden obtener el derecho a gobernar a través de aquellos que los eligieron, entonces el gobierno pierde el único ingrediente que lo convierte en autoridad, a saber, el derecho a gobernar sobre los demás o ejercer autoridad. Si tiene los mismos derechos y poderes que todos los demás, no hay ninguna razón para llamarlo gobierno. Si los políticos no tienen más derechos que usted, todas sus demandas, órdenes, rituales políticos, libros de leyes, tribunales, etc., no son más que síntomas de una profunda psicosis delirante. Nada de lo que hagan puede tener legitimidad, al igual que si lo hicieras tú mismo por tu cuenta, a menos que, de alguna manera sobrenatural, adquirieran derechos que no tienes. Y eso es imposible, ya que nadie en la Tierra, ningún grupo de personas en el planeta, podría haberles otorgado derechos tan sobrehumanos. Ningún ritual político puede alterar lo que es moralmente aceptable. Ninguna votación puede convertir un acto malvado en un buen acto. Si está mal que tú hagas cierta acción, entonces también estará mal para el gobierno hacer lo mismo. Y si el mismo rasero moral que te aplican a ti, también se les aplicara a aquellos que están en el gobierno, resultaría que los que están en la oficina pública tendrían los mismos derechos que usted, y no más. En consecuencia, el gobierno dejaría de ser gobierno. Si se los juzgara con los mismos estándares que a otros mortales, aquellos que componen el gobierno no son más que una banda de matones, terroristas, ladrones y asesinos, y sus acciones carecen de legitimidad, validez o autoridad. No son más que una banda de ladrones que insisten en que diversos documentos y rituales les han dado el derecho de ser ladrones. Lamentablemente, incluso la mayoría de sus víctimas les creen. Alterando lo moralmente aceptable. El concepto de autoridad depende de los conceptos de lo correcto y lo incorrecto, es decir, lo moralmente aceptable. Que sepamos, tener autoridad no significa simplemente tener la capacidad de controlar por la fuerza a otras personas, algo que poseen innumerables matones, ladrones y pandillas, que por cierto, no se identifican como autoridad. Significa tener el derecho de controlar a otras personas, lo que implica que los que están siendo controlados tienen la obligación moral de obedecer, no solo para evitar el castigo sino también porque esa obediencia, ser respetuoso con la ley, es moralmente aceptable. La desobediencia, romper la ley, es moralmente inaceptable. Por lo tanto, para que exista algo llamado autoridad, debe existir lo correcto y lo incorrecto. La forma en que uno define lo correcto y lo incorrecto, o lo que uno cree que es fuente de actos morales, no es particularmente importante para el propósito de esta discusión. Use sus propias definiciones, y aún así, podrá aplicarse la misma lógica. Por otra parte, el concepto de autoridad requiere la existencia de lo correcto y lo incorrecto, así que la propia autoridad quedaría completamente excluida porque ella misma es la prueba de lo correcto y lo incorrecto. Esta simple analogía prueba la contradicción en que se fundamenta la trampa. Las leyes matemáticas normalmente son una parte objetiva e inmutable de la realidad. Si agrega 2 manzanas a 2 manzanas, tendrá 4 manzanas. Aquellos que estudian matemáticas buscan entender más acerca de la realidad, para aprender profundamente sobre lo que nos rodea. Alguien que se dedicara a las matemáticas con el objetivo de alterar las leyes de las matemáticas se consideraría loco, y con razón.
Imagina lo absurdo que sería para un profesor de matemáticas proclamar, por la presente, decreto que, de ahora en adelante, 2 más 2 equivalen a 5. Sin embargo, este tipo de locura es el que ocurre cada vez que los políticos promulgan una nueva legislación. No se limitan a observar el mundo y tratar de determinar lo que está bien y lo que está mal, algo que todo individuo debería y debe hacer por sí mismo. No, lo que hacen es alterar las reglas morales, emitiendo decretos, en otras palabras, como el profesor de matemáticas loco que piensa que él puede, por mera declaración, hacer que 2 más 2 sea igual a 5, los políticos hablan y actúan como si fueran la fuente de la moralidad, como si tuvieran el poder de compensar, mediante legislación, lo que está bien y lo que está mal, como si un acto puede volverse malo simplemente porque lo declararon ilegal. Tanto si el problema es matemático, moral o de cualquier otro tipo, hay una gran diferencia entre tratar de determinar lo que es verdadero y tratar de dictar lo que es verdadero. Lo primero es útil, lo segundo es locura. Y esto último es lo que aquellos que forman gobierno pretenden hacer todos los días. En su legislación, los políticos no se limitan a expresar cómo creen que las personas deben comportarse, según los estándares universales de moralidad. Cualquiera tiene derecho a decir, creo que hacer esto es malo, y hacer eso es bueno, pero nadie llamaría a tales opiniones leyes. En cambio, el mensaje de los políticos es, estamos haciendo esto mal, y haciendo que esto sea bueno. En resumen, cada legislador sufre de un profundo y delirante complejo de Dios, que lo lleva a creer que, a través de rituales políticos, tiene poder, junto con sus colegas legisladores para cambiar lo correcto y lo incorrecto, mediante un simple decreto. Los mortales no pueden alterar las normas morales más de lo que pueden alterar las leyes de las matemáticas. Quizás puedan cambiar la comprensión de algunos conceptos, pero no pueden, por decreto, cambiar la naturaleza del universo. Y nadie sensato lo intentaría. Sin embargo, eso es lo que cada nueva ley aprobada por los políticos pretende ser, un cambio en lo que constituye el comportamiento moral. Y por estúpida que sea esta idea, es un elemento necesario para creer en el gobierno, la idea de que las masas están moralmente obligadas a obedecer a los legisladores y que desobedecer, violar la ley, es moralmente incorrecto, no porque los mandatos de los políticos coincidan con las reglas objetivas de lo moralmente aceptable, sino porque sus edictos determinan lo que es moral y lo que no. Comprender el hecho elemental de que los simples mortales no pueden convertir el bien en mal, o el mal en bien, por sí solo hace que el mito del gobierno se desintegre. Cualquiera que entienda completamente esa simple verdad no podrá seguir creyendo en el gobierno, porque si los políticos carecen de ese poder sobrenatural, sus órdenes no tienen una legitimidad inherente y dejan de ser autoridad. A menos que cualquier cosa que digan los políticos sea adecuado, o sea, que lo correcto e incorrecto realmente provenga de los caprichos de los dioses políticos, y dado que esto no ocurre, nadie puede tener ninguna obligación moral de respetar o obedecer los mandamientos de los políticos, y sus leyes se vuelven completamente inválidas e irrelevantes. En resumen, si hay algo bueno y malo en absoluto, como quiera definir esos términos, entonces las leyes del gobierno son siempre ilegítimas y sin valor. Toda persona está, por definición, obligada moralmente a hacer lo que cree que es lo correcto. Si una ley le dice que haga lo contrario, esa ley es inherentemente ilegítima y en consecuencia, debería ser desobedecida. Y si una ley coincide con lo que es correcto, la ley es simplemente irrelevante. La razón, por ejemplo, para abstenerse de cometer un asesinato es porque el asesinato es intrínsecamente incorrecto. El hecho de que los políticos promulguen un edicto que declare que el asesinato es incorrecto, lo prohíban o no, no tiene ningún efecto en la moralidad del acto. La legislación, no importa lo que diga, nunca es la razón por la cual algo es bueno o malo. En consecuencia, incluso las leyes que prohíben los actos malvados, como el asalto, el asesinato y el robo, son ilegítimas. Si bien el motivo por el que las personas no deberían cometer estos actos es porque son actos intrínsecamente malvados, y no porque las leyes creadas por el hombre indiquen que están equivocados. Y dado que no hay obligación de obedecer las leyes de los políticos, se deduce que no tienen autoridad. Volviendo a la analogía del profesor de matemáticas, si el profesor declarara por autoridad que, por su simple decreto, iba a hacer que 2 más 2 sean iguales a 5, cualquier individuo en su sano juicio consideraría ese decreto como incorrecto y delirante. Si, por otro lado, el profesor declarara que iba a hacer que 2 más 2 sean 4, sería una declaración tonta e inútil pues ya sabemos que 2 más 2 son 4.
la declaración del profesor no es la razón por la cual el resultado es igual a 4. De cualquier manera, la declaración del profesor no debería afectar la capacidad de las personas para sumar 2 y 2. Y lo mismo ocurre con las leyes de los políticos, tanto si coinciden con el bien y el mal objetivo, como si no lo hacen, no tienen autoridad, porque nunca serán la fuente y origen de lo correcto y lo incorrecto, jamás podrán conseguir que alguien se comporte de una determinada manera, y por lo tanto no deberían tener relación con lo que cualquier individuo juzga que es moral o inmoral. Consideremos el ejemplo de las leyes de narcóticos. Creemos que es malo usar la violencia contra alguien por tomarse una cerveza, ya que es legal, pero está bien visto que los policías usen la violencia contra alguien que fuma marihuana, porque es ilegal. Lógicamente implica que los políticos en realidad tendrían la capacidad de alterar la moralidad, tomar dos comportamientos esencialmente idénticos y convertir uno de ellos en un acto ilegal que incluso justifica una respuesta violenta. Además, si uno acepta la legitimidad de las leyes, órdenes políticas, también debe aceptar que beber alcohol era perfectamente moral un día, pero fue inmoral al día siguiente, el día en que se promulgó la prohibición. Luego, no muchos años después, pasó de ser inmoral un día, a ser moral al día siguiente, justo el día en que la prohibición fue derogada. Ni siquiera los dioses de la mayoría de las religiones reclaman el poder de enmendar y revisar constantemente sus mandamientos, con el fin de cambiar regularmente lo que está bien y lo que está mal. Solo los políticos reclaman tal poder. Cada acto de legislación implica esta locura, la noción de que un día un acto sea perfectamente permisible, y el día siguiente, el día en que ha sido prohibido, sea inmoral. La inevitabilidad de juzgar. A casi todos se les enseña que el respeto por la ley es primordial para la civilización, y que las buenas personas son aquellas que obedecen las reglas, lo que significa que cumplen con los mandatos del gobierno. Pero en realidad, moralidad y obediencia a menudo son opuestos directos. Mostrar adhesión a cualquier autoridad constituye la mayor traición a la humanidad que podría existir, ya que su intención es anular la libre voluntad y el juicio individual, precisamente, lo que nos hace humanos y que nos permite tener juicio moral, a favor de la obediencia ciega, que reduce los seres humanos a simples robots irresponsables. La creencia en la autoridad, la idea de que el individuo tiene la obligación de ignorar su propio juicio y su proceso de toma de decisiones con el fin de obedecer a otra persona, no es solo una mala idea, es contradictorio y absurdo. La profunda locura que encierra este razonamiento se puede resumir de la siguiente manera: creo que es bueno obedecer la ley. En otras palabras, juzgo que debo hacer lo que ordenan los legisladores. En otras palabras, juzgo que, en lugar de tomar mis propias decisiones sobre lo que debería hacer, debería someterme a la voluntad de los que están en el gobierno. En otras palabras, juzgo que es mejor que mis acciones sean dictadas por el juicio de personas en el poder, en lugar de por mi propio juicio personal. En otras palabras, juzgo que es correcto para mí seguir el juicio de los demás, y mal para mí seguir mi propio juicio. En otras palabras, juzgo que no debo juzgar. En cualquiera de los casos en los que exista un conflicto entre la propia conciencia de una persona y lo que la ley ordena, solo hay dos opciones: o bien la persona debe seguir su propia conciencia independientemente de lo que dice la llamada ley, o bien está obligado a obedecer la ley, aunque ello signifique tener que hacer lo que él personalmente considera que es malo. Independientemente de que el juicio del individuo sea poco preciso, es un acto casi esquizofrénico para una persona que percibe algo como malo, tener que verlo como bueno. Sin embargo, esa es la base de la creencia en la autoridad. Si uno comprende el hecho de que cada individuo está obligado, en cualquier momento y en cualquier lugar, a hacer lo que cree que es correcto, entonces no debería tener ninguna obligación moral de obedecer una autoridad externa. Nuevamente, si se da el caso de que la ley coincide con el juicio del individuo, la ley se convierte en irrelevante. Si, por otro lado, la ley entra en conflicto con el juicio del individuo, entonces la ley debería considerarse ilegítima. En cualquier caso, la ley no tiene autoridad por sí misma. La obligación de obedecer a una autoridad no es lo mismo que la gente modifique voluntariamente su comportamiento con el fin de tener una coexistencia pacífica. Por ejemplo, una persona puede pensar que tiene todo el derecho de tocar música en su propio patio trasero, pero puede elegir no hacerlo a petición de un vecino, o una persona puede cambiar la forma en que se viste,
Habla y se comporta cuando visita alguna otra cultura o un entorno donde su comportamiento habitual puede ofender a los demás. Hay muchos factores que pueden afectar la opinión de alguien sobre lo que debería o no debe hacerlo. Reconocer la autoridad como un mito no es en absoluto lo mismo que no preocuparse por lo que otros piensen. Seguir las diversas costumbres, normas de conducta y otras normas sociales, con el objetivo de llevarse bien y evitar conflictos, a menudo es una cosa perfectamente racional y útil. Lo que no es racional es que alguien se sienta moralmente obligado a hacer algo que personalmente juzga que no es lo correcto, dadas las circunstancias. Para ser franco, la creencia en la autoridad sirve como una muleta mental para las personas que pretenden escapar de la responsabilidad que conlleva ser un ser humano pensante. Es un intento de traspasar la responsabilidad de la toma de decisiones a otra persona, a los que dicen ser autoridad. Pero el intento de evitar la responsabilidad simplemente siguiendo órdenes es tonto, porque requiere que la persona elija hacer lo que le dijeron. Incluso lo que aparece como obediencia ciega sigue siendo el resultado de que el individuo elige ser obediente. No elegir nada no es factible, o como dijo la banda Rus en su canción Libre Albedrío, incluso si eliges no decidir, ya has hecho una elección. La excusa solo estaba siguiendo órdenes no evita el hecho de que la persona primero tuvo que decidir que obedecería a la autoridad. Incluso si alguna autoridad proclama, debes obedecerme, como incontables autoridades en conflicto han proclamado, aún así, el individuo deberá elegir a cuál de ellos creer, si es que tiene que hacerlo. El hecho de que la mayoría de las personas piensen muy poco sobre estas cosas no obvia el hecho de que tenían la opción de no obedecer y, por lo tanto, son completamente responsables de sus acciones, precisamente la responsabilidad de la que querían liberarse a través de la autoridad. Es imposible no juzgar, es imposible no tomar decisiones. Que una persona simule que alguien o algo hizo sus elecciones por él, que no tomó parte en la decisión y por lo tanto no tiene responsabilidad por el resultado, es algo completamente loco. La leal obediencia a la autoridad, aunque muchos la exponen como una gran virtud, no es más que un intento patético de escapar de la responsabilidad de ser humano y de reducirse a una máquina biológica, programable, amoral e irreflexiva. Todos, en todo momento, toman sus propias decisiones y son personalmente responsables de esas elecciones. Incluso aquellos que se ciegan con una autoridad, están eligiendo creer y eligiendo obedecer, y por lo tanto son responsables de haberlo hecho. La autoridad no es más que una ilusión por la cual las personas imaginan que es posible evitar la responsabilidad simplemente haciendo lo que se les ordenó. O, para expresarlo de una manera más personal, sus acciones están siempre determinadas por su propio juicio y sus propias elecciones. Intentar atribuir tu comportamiento a alguna fuerza externa, como la autoridad, es cobarde y deshonesto. Hiciste la elección, y eres responsable. Incluso si solo obedeces estúpidamente a una autoproclamada autoridad, has decidido hacerlo. La afirmación de que había algo fuera de ti mismo que tomaba las decisiones por ti, la afirmación de que no tenías elección, que tenías que obedecer a la autoridad, no es más que una mentira cobarde. No hay atajos para determinar la verdad, la moralidad o cualquier otra cosa. Con demasiada frecuencia, la base del sistema de creencias de la gente se reduce a esto: para saber qué es verdad, todo lo que tengo que hacer es pedirle opinión a mi autoridad infalible. Y sé que mi autoridad siempre está en lo correcto, porque lo que me dice siempre es lo correcto. Por supuesto, incontables autoridades contrapuestas y en competencia siempre existirán, y cada una se declarará a sí misma como la fuente de la verdad. Por lo tanto, no es que sea una buena idea que la gente juzgue por sí misma lo que es verdadero y lo que no, sino que es completamente inevitable. Incluso aquellos que consideran que es una gran virtud tener un sistema de creencias político, religioso o de otro tipo, basado en la fe, no se dan cuenta de que solo un individuo puede decidir en qué tener fe. Tanto si lo quiere admitir como si no, es siempre el último en decidir, utiliza su propio juicio para decidir en qué creer y qué hacer.